Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Bueno, soy la doctora Marinet Torres Aguilar, soy oncólogo médico y trabajo aquí en el Departamento de Oncología del Hospital Galenia en el área de quimioterapia. El día de hoy me gustaría platicar sobre lo que son los estudios de investigación, específicamente enfocados a la parte de oncología. Los estudios de investigación son estudios que se llevan a cabo generalmente por compañías farmacéuticas con el objetivo de tener aprobaciones de medicamentos, en este caso y en mi área, para el tratamiento del cáncer. Los estudios de investigación tienen varias fases durante todo un proceso de muchos años, es decir, a veces un medicamento desde que se empieza a estudiar hasta que sale a la venta puede llevar hasta 15 o 20 años en este estudio. ¿Por qué? Porque pasa, como ya mencioné, por distintas fases. Tenemos desde la fase 1 hasta la fase 3, que es generalmente en donde se aprueba por las agencias regulatorias. En este caso está la FDA en Estados Unidos, la EMA en Europa. Nosotros tenemos nuestra autoridad local, que es la COFEPRIS. Y bueno, cada país tiene su propio proceso para la aprobación de estos estudios. Entonces, en cada una de estas fases se van probando distintas cosas, como que se inicia probando para algún tipo de tumor, en este caso, después se proponen distintas dosis, se tienen que evaluar los efectos secundarios en los pacientes y obviamente también hay que evaluar las toxicidades de los medicamentos. Esto es un proceso, como ya mencioné, que lleva todo un tiempo. ¿Por qué? Porque un estudio de investigación que no pasa la fase 1 por distintas razones, pues no puede llegar a una fase 2, mucho menos a una fase 3 y no saldrá a la venta. Esto quiere decir que cuando tenemos estudios fase 3, estamos hablando de que los medicamentos ya pasaron por una fase 1 y por una fase 2. Y cuando ya estamos en una fase 3, es casi la fase antes de que el medicamento pueda venderse. Generalmente los estudios fase 3 son los estudios en donde el medicamento se está comparando con el tratamiento recomendado, ¿no? Es decir, nosotros lo llamamos contra el estándar de tratamiento. Hablando en el tema de oncología, si yo, por ejemplo, estoy comparando en un estudio fase 3 algún tipo de quimioterapia, la comparación va a ser contra la quimioterapia que está ya aprobada para ese tipo de tumor. Entonces, lo que me va a ofrecer este medicamento tiene que ser mejor que lo que yo ya tengo aprobado para el tratamiento de distintos tipos de tumores. Los estudios de investigación se hacen de muchas formas. Generalmente se pide que las personas que los llevan a cabo sean gente que conoce de investigación, porque es un proceso laborioso en el que hay que tener muchos cuidados con los pacientes que entran en estos estudios de investigación y hay que notificar muchas cosas, ¿no? Generalmente todos los estudios de investigación en nuestro país y en el resto del mundo tienen que ser aprobados por la autoridad regulatoria, es decir, que la COFEPRIS tiene que estar enterada y tenemos que tener un permiso en donde diga que ellos nos aprueban que estos estudios se hagan en nuestro país y obviamente se hagan en algún sitio en específico, ¿no? En este caso, a lo mejor en Cancún, que tengamos algún protocolo de investigación para cierto tipo de tumor y tenemos que tener el respaldo de la COFEPRIS para saber que todo está bien hecho. Cuando nosotros tenemos este tipo de estudios de investigación, generalmente, es llevado por especialistas. En este caso, en la parte de oncología, generalmente, pues los oncólogos médicos, los radiooncólogos y los cirujanos oncólogos somos los que participamos como parte del equipo.
Y lo que hacemos es que buscamos a pacientes con ciertas características que sepamos que se pueden beneficiar de este tipo de terapias. Los estudios de investigación se pueden dar con medicamentos placebo, es decir, el placebo quiere decir que no le estamos dando como tal ningún medicamento, o se pueden comparar con un estándar, como ya lo había mencionado. El diseño del estudio de investigación generalmente lo propone el laboratorio que está haciendo el estudio, pero en la actualidad, y ya derivado también de que los comités de ética intervienen en todo este proceso, casi ya no hacemos estudios de investigación con brazos placebo, es decir, casi siempre lo comparamos con un medicamento que es estándar, ¿no? Porque, bueno, se había cuestionado mucho el comparar un medicamento contra un placebo, porque sabemos que el placebo, pues, no le va a ofrecer mucho beneficio a un paciente, ¿no? Entonces, actualmente ya lo hacemos con un medicamento aprobado, y el otro brazo es el brazo del medicamento en investigación. Dentro de los beneficios que tiene este tipo de estudios es que generalmente la casa farmacéutica patrocina todo. ¿A qué me refiero? Patrocinan los estudios de laboratorio, patrocinan los estudios de imagen, obviamente patrocinan el medicamento, la atención médica, es decir, que aquellos pacientes que entran a estos estudios de investigación, lo único que tienen que hacer es aceptar pertenecer al estudio de investigación sin que se tenga que pagar nada. Es decir, ellos no pagan por recibir el tratamiento, absolutamente nada, ni tampoco reciben ningún tipo de gratificación, ¿no? Todo es un acuerdo, en este caso, entre el hospital, el investigador y la casa farmacéutica que lleva a cabo esta investigación. Esto es algo que a mí en lo personal me parece bastante bueno, porque estamos haciendo investigación con medicamentos que son muy exitosos, en este caso para el tratamiento del cáncer, que a veces para una persona pues son incosteables, ¿no? Los tratamientos mensuales, en este caso, por ejemplo, con inmunoterapia, que ahorita estamos llevando algunos, están entre los 300,000 y los 500,000 pesos mensuales. Cosa que, bueno, finalmente creo que ni una compañía aseguradora ni un paciente que no tiene acceso a un seguro de gastos médicos podría costear. Entonces, son ventajas que ofrecemos a pacientes que los benefician bastante y que finalmente a nosotros como investigadores nos ayudan a conocer los efectos de los medicamentos, obviamente a beneficiar a los pacientes que reciben los mismos y obviamente también a aportar a la investigación científica a nivel mundial. Aquí en el Hospital Galenia hemos llevado ya estudios de investigación para pacientes con cáncer de mama. Actualmente estamos llevando uno para pacientes con melanoma y tenemos muy buenos resultados hasta ahorita con la inmunoterapia que estamos ofreciendo. Las ventajas en estos estudios de investigación, como había mencionado, es ofrecer medicamentos muy novedosos que muchas veces solamente se usan en otras partes del mundo, como había mencionado, que son muy costosos y que controlan el cáncer en estos pacientes, ¿no? Cada estudio de investigación tiene sus requisitos, esto es importante mencionarlo, porque no todos los pacientes son candidatos a un estudio de investigación. Nosotros tenemos que hacer como un checklist antes de incluir a un paciente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros que el paciente esté en buenas condiciones, que no es un paciente diabético descompensado o que no es un paciente que se infartó o que ha tenido otras condiciones que en algún momento van a hacer que el efecto del medicamento no sea el que estamos buscando. Todos los estudios de investigación deben estar regulados por un comité de ética. El comité de ética es el que regula que efectivamente no se violen los derechos del paciente de ninguna forma, ni tampoco los del médico, y que se lleve todo de acuerdo a algo que se llama las buenas prácticas clínicas, que son prácticas que están publicadas como estándar de investigación a nivel mundial y que sabemos que
tenemos nosotros como médicos un compromiso con los pacientes y que los pacientes que están en un protocolo de investigación también tienen un compromiso en poder cumplir con todo esto. Los pacientes deben de firmar algo que se llama consentimiento informado. El consentimiento informado, como mencioné, está autorizado y revisado por un comité de ética, de forma que sea entendible, que no se manejen lenguajes técnicos, que se le explique al paciente todo lo que tiene que ver con la investigación, desde sus laboratorios, gabinete, visitas médicas, el medicamento. Hay muchos estudios de investigación que les dan a los pacientes cierta ayuda en viáticos. Por ejemplo, cuando los pacientes vienen de regiones que son un poquito más lejanas y gastan en venir acá, se les apoya algunas veces con algún tipo de dinero para que solventen sus gastos relacionados con el transporte. Y bueno, todo eso está detallado en el consentimiento informado, que debe estar firmado antes de que el paciente acepte entrar al protocolo. Y obviamente ya una vez que se hace eso, pues se procede a hacer muchos estudios para ver que efectivamente, como había mencionado, el paciente cumpla con todas las características que se necesitan para poder llevar a cabo esta investigación. La duración de los estudios de investigación es muy variable. Hay pacientes que están en tratamiento por años y una de las ventajas que se ofrece es que el laboratorio se hace responsable de la terapia durante todo este tiempo. Es decir, si el paciente dura 4 años, 5 años en tratamiento y está bien y la enfermedad está controlada, el laboratorio sigue pagando durante todo este tiempo lo que el paciente vaya requiriendo. Entonces son beneficios pues importantes que se tienen con este tipo de terapias. Los resultados hasta ahorita que hemos tenido acá en el hospital son muy buenos. Tenemos pacientes que han estado ya por algunos años controlados de la enfermedad y esto es algo que anteriormente en oncología pues no podíamos ofrecer, porque en un paciente con enfermedad metastásica, que quiere decir que el tumor está invadiendo distintos órganos del cuerpo, muchas veces el éxito de un tratamiento pues no era posible, es decir, los pacientes morían después de cierto tiempo, a pesar de que intentábamos cirugías, quimioterapias, radiación. Ahorita lo que se está viendo con estos estudios de inmunoterapia específicamente, que son los que estamos llevando acá, es que la enfermedad se logra controlar por años y que los efectos secundarios del medicamento son tolerables. No ha habido, afortunadamente nosotros no hemos tenido reportes de eventos adversos serios con estos tratamientos y bueno, hemos logrado que ese beneficio de mantenerse por varios años para este tipo de tumores sea algo que sea igual a lo que está publicado en la literatura. Me parece que son buenas opciones, como había mencionado, no todos los pacientes son candidatos, pero sí existen muchas de estas herramientas actualmente en nuestro país. No somos nosotros el único sitio de investigación, hay centros de investigación en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz. Y bueno, cada uno de estos centros, como había mencionado, está autorizado y avalado por la COFEPRIS para poder hacer las cosas de forma correcta. Y también en cada centro hay distintos protocolos para distintos tipos de tumores. Bueno, esta es la información que les puedo dar con respecto a los estudios de investigación. Es importante recordarle a la población que son una opción de tratamiento. Muchas veces en el tema de cáncer hay mucha información acerca de terapias que surgen, hay mucha información en el internet, hay mucha información en las redes sociales. Lo que yo quiero decir es que mucha de esta información no es del todo real o no tiene un sustento científico importante y es muy recomendable que un paciente que va a iniciar un tratamiento pues se acerque a su médico en el caso de que quiera tomar algún suplemento, alguna terapia alternativa. Recuerden que todos estos tipos de tratamientos pueden hacer interacción con los medicamentos que llevan, con las quimioterapias que se administran y no sabemos en algún momento si esto puede afectar la seguridad del paciente. Entonces, mi recomendación es que, bueno, siempre se acerquen a su médico para poder preguntar
acerca de una opción diferente, de lo que han leído, de lo que está publicado, y estoy segura que junto con cada uno de sus médicos de cabecera, los que estén llevando el caso, podrán resolver muchas dudas para poder tener pues un mejor beneficio y obviamente disminuir algún riesgo que pudiera ser en contra del paciente. Bueno, esa es la información con respecto a los estudios clínicos en oncología. Soy la doctora Marine Torres, soy oncólogo médico y trabajo en el Centro Oncológico del Hospital Galenia. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.